Continuemos entonces ahora con la teoría sobre el teatro griego. Este teatro, como todas las manifestaciones teatrales de distintas culturas, surgió con la danza. En el caso griego, las danzas estaban dedicadas al dios Baco o Dionisio. Y a estos bailes ceremoniales en los que se recordaban momentos de siembras, momentos colectivos, se les llamaba tragodas. Y de allí proviene el término que todos conocemos como tragedia. El teatro griego tuvo una evolución desde un solo actor y un coro que contaba la historia hasta que luego se incursionó en el diálogo colocando a un protagonista y un antagonista. El coro hacía de narrador y seguía contando la historia, hasta que poco a poco se fueron incrementando más personajes. En el teatro griego hubo dos especies que se trabajaron con maestría, siendo la predilecta la tragedia. En la tragedia, los hechos, como su nombre lo indica, eran trágicos o tristes y los protagonistas generalmente eran nobles que se sacrificaban por su pueblo y que sufrían un injusto y penoso destino, como la obra de Edipo Rey que acabamos de ver. La tragedia inspiraba al público que miraba las obras para poder ser como ese héroe que se sacrificaba. En una tragedia se miraban todas las virtudes y todas las acciones que un líder debía tener. Caso distinto con la comedia, que significaba como el día, donde se presentaban hechos cotidianos que mostraban el lado más vulgar y corriente de las personas del pueblo. En una comedia no había objetivo de divertir a la gente, pero sí de exponer en el ridículo a aquellos defectos humanos que no nos dejaban crecer como personas. A continuación, vamos a ver ahora las características de este teatro griego. En primer lugar, este teatro tuvo un carácter pedagógico, es decir, buscaba educar al pueblo, buscaba educar al espectador, sea en la historia de sus antepasados como también en la moral. La comedia, por ejemplo, que mencionamos hace un instante, no tenía por objetivo divertir, sino que la gente viera lo ridículo de los defectos conductuales e intentara corregir su conducta. Una segunda característica es el clasismo. Las clases sociales en sus personajes estaban muy marcadas. Recordemos que los protagonistas de las tragedias, los personajes llenos de virtudes, siempre eran los nobles o a veces los semidioses, y los personajes populares solo podían aspirar a ser protagonistas de alguna comedia. Ningún hecho heroico estaba destinado a la gente del pueblo. En tercer lugar, tenemos el carácter ritual del teatro griego. Ritual porque se intenta volver al presente, traer a la actualidad las grandes historias del pasado. Cuando los actores aparecían en escena, ellos portaban máscaras de madera que representaban a los personajes que ellos querían conmemorar. Este ritual o esta actividad de traer de nuevo a los personajes era un acto casi sagrado, era un acto muy ceremonial que tanto público como los actores entendía. El ritual permitía saber que si veníamos de un pasado tan importante, podíamos ahora ser mucho más grandes como personas y como sociedad. La cuarta característica es el histrionismo de sus personajes. Los actores sabían que representaban emociones que no eran propias. El público sabía que en ese momento los actores habían abandonado su verdadera personalidad y tenían la creencia de que el espíritu de aquellos personajes antiguos entraban en el cuerpo de los actores. Se representaba una emoción
que no era propia. En quinto lugar, se tiene al artificio en las características del teatro griego, porque fueron apoyándose en sus representaciones en efectos especiales, en elementos auxiliares, como por ejemplo los zancos, los coturnos, las máscaras de madera, cuando querían que un personaje baje del cielo representando a un dios, lo amarraban de la cintura con una soga y lo bajaban con la fuerza de una polea, etc. El teatro buscaba en esa artificiosidad irse pareciendo a la realidad. Y por último, tenemos el aspecto más importante del teatro griego, el aspecto catártico, de la catarsis. El teatro permitía que la gente llorara en el caso de la tragedia y liberara sus emociones. En el caso de la comedia se daba el mismo efecto, pero a través de la risa. La catarsis buscaba la purificación del alma a través de la risa o el llanto. El espectador podía mirar modelos de virtudes o modelos de defectos, reír y llorar, abrir su alma y adoptar una nueva conducta. Podía conmoverse con la pena del personaje en la tragedia y si tenía una pena parecida, compartía el dolor y luego se consolaba. En el caso de la comedia, compartía la vergüenza del protagonista, que era un personaje vulgar, con defectos, para luego corregirse.